Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis en el título, hoy os traigo la Lythauria caerulea, también conocida como rana arborícola de White o rana gigante de San Antonio. Hacía tiempo que quería meter en el canal algún anfibio, en este caso a petición de muchos suscriptores me he decidido por este tipo de rana. Espero que os guste y bueno, y vamos a hacer una guía bastante completa sobre ella. ¡Hasta ahora! Esta rana es nativa de Australia y Nueva Guinea. También es verdad que hay alguna población introducida por el hombre en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Este tipo de rana pertenece al orden Anura, concretamente al género Ilidae. Los anuros, para decirlo así un poquito rápido y fácil, es un grupo de anfibios, digamos que son vulgarmente conocidos como las ranas o los sapos, y de adultos la mayor característica que tienen es que no tienen cola. La diferencia sexual de este animal, por así decirlo, es la hembra es mucho más grande que el macho. La hembra puede medir perfectamente sobre 15 centímetros y el macho entre 12 10 centímetros más o menos. Siempre el macho es un poquito más pequeñito que la hembra. La longevidad de este animal está entre los 7-12 años aproximadamente, pero incluso pueden llegar hasta los 20 años, o sea que es un animal que podemos tener y disfrutar durante mucho tiempo en cautividad. Sobre el temperamento y la manipulación de este animal, decir que es un animal que no es nada agresivo hacia el hombre, podemos manipularlo perfectamente. Antes de manipular este anfibio, lo que habría que hacer es lavarse las manos y no secárnoslas, dejárnoslas húmedas. Siempre va bien para su piel que nuestras manos sean húmedas. Una vez acabemos de manipularla, pues como siempre, dejarlo en el terrario y volveremos a lavarnos nuestras manos con agua y jabón para el tema de nuestra higiene personal. Que, como sabéis, una vez que manipulamos tanto reptiles, anfibios o el animal que sea, siempre es bueno pues lavarse las manos. De alimentación insectívora, como ya veis en las fotos, son animales que tienden a la obesidad. No deberemos de darles demasiada comida durante la semana. Aproximadamente con 3 veces a la semana sería más que suficiente. La alimentación, pues grillo, cucarachas, saltamontes, sería la dieta básica. De vez en cuando le podemos dar algún tipo de gusano, como puede ser zofoba, tenebrio. Dicha alimentación deberíamos espolvorearla con multivitamínicos y con calcio un par de veces o 3 a la semana, con eso ya tendría suficiente. Cuando hablamos de su terrario, como podéis pensar o imaginar, es un animal arborícola. Necesitaremos terrarios más bien verticales que horizontales, siempre dándole altura para el hecho de ponerle bastante rama. La decoración, pues eso, bastante rama, escondite donde ella pueda pues descansar y estar tranquila. Luego el hecho de ponerles planta natural siempre va muy bien, fibra de coco, algún tipo de sustrato, pues eso, que mantenga la humedad, es muy importante en el tema de ella, sobre todo cuando llegue la noche, que cuando ellas son más activas, ya que son de hábitos crepusculares y nocturnos. Deberemos de ponerle algún recipiente con agua, no muy hondo, pongamos entre 4, 5 o 6 centímetros de profundidad, no mucho más. No penséis que son animales que son grandes nadadores, son arborícolas, así que necesitan esa humedad. Cuando la puedan perder por falta de pulverización o de humedad dentro del terrario, ellas se suelen meter en el agua y en pocos minutos se vuelven a coger la hidratación que ellas necesitan. Más cosas a tener en cuenta, el tema del uva B. Bueno, hay gente que dice que mal nunca le va a ir ponérsela. Si se la podéis poner mucho mejor. Encima, si tenéis planta natural, pues siempre va bien para el tema del crecimiento. Habría que poner algún tipo de luz para el tema de las plantas. El fotoperiodo en verano más o menos de unas 14 horas. Luego en invierno la bajaremos un poquito el fotoperiodo. Si queréis hacerlas criar, tampoco voy a hacer aquí una guía muy grande o extensa en el hecho de la cría, pero sí que es verdad que habría que bajar el tema de temperaturas y del fotoperiodo durante el invierno y luego ir subiéndolo poco a poco, y entonces haremos y estimularemos que estos animales se puedan criar. A lo que a la temperatura se refiere, tendremos que poner una temperatura aproximada en el terrario entre 23 y 27 grados durante el día, un máximo de 30 grados y sería el máximo, el tope, y como os digo, siempre por debajo de 30 siempre sería mucho mejor. Y en la noche sí que habría que hacer una pequeña bajada de temperatura, ya que en la naturaleza ya también la tienen, esa bajada, y les va bastante bien, que sería entre 19 y 20 grados, tampoco la bajéis mucho más, unos 20 grados sería lo idóneo.
Su respiración es pulmonar, por su piel permeable permite el intercambio de gases y de agua. A menudo, como os he dicho, el hecho de tenerles un recipiente con agua, si se ven que se están deshidratando, se sumergen en el agua y rápidamente vuelven a tener los niveles óptimos de humedad que necesita su cuerpo. Si os decidís por esta rana, deciros que es una rana muy dócil, parece pues que no les importa mucho el ser manejadas. También deciros que tampoco la agobiéis demasiado cogiéndola demasiado. Sí que es verdad, como os digo, es una rana que parece que no le importe que sea manejada. Podéis tocarla y cogerla de vez en cuando, pero también dejarle su espacio y que viva un poquito una vida como hacemos casi con todos los reptiles. Sí, con un poquito de manejo, pero también que estén tranquilas y que no las agobiemos. Voy a ir acabando por aquí el vídeo. Un pequeño resumen. Como veis, es una rana muy atractiva. Un animal que es bastante longevo. Todo eso son puntos a favor a la hora de tenerlas. Aparte, son grandes comilonas que no nos dan problemas a la hora de la comida, fáciles de mantener, de manipular, nada agresivas. Es una de las grandes opciones a la hora de iniciarte en el mundo de los bueno, en este caso de las ranas o los anfibios, como queréis decirlo. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, me lo habéis pedido un montón de veces y nada, empezaré a hacer los vídeos que me vais pidiendo. Si queréis que haga de alguna especie en concreto, ya sabéis, me lo dejáis abajo. Sobre todo, los que no estéis suscritos, si os gusta este tipo de temática, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.